Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 40. Crisis en California, parte 2. Después de varios años de esclavitud, humillación y de ser expulsados de sus tierras, el primer paso de su ambicioso plan para recuperar su hogar de los invasores había sido un gran éxito. Fue así que Pacu comenzó a preparar el siguiente movimiento. El siguiente objetivo será atacar la misión, anunció a los guerreros chumas. ¿Tan pronto? Hay soldados mexicanos en las misiones, respondió alguien. En las misiones, los soldados estaban allí para controlar a los nativos, mientras les apuntaban con sus armas para que no se rebelaran. Miles de ellos eran forzados a trabajar como esclavos. Debido a la gran cantidad de nativos, la cantidad de soldados no era pequeña. Algunos pensaban que el plan de Pacu era apresurado, mientras que otros lo apoyaban. Tenemos que liberar cuanto antes a nuestros hermanos que viven esa vida infernal, exclamó uno de los guerreros. Habían conseguido 600 mosquetes del ataque a Los Ángeles, pero no tenían suficiente pólvora. Aunque podrían haber optado por robar más asentamientos poco a poco para ahorrar recursos, Pacu no estaba dispuesto a prolongar la guerra. Cuanto más tiempo pase, más fortificada estará la misión. Debemos atacar antes de que llegue el ejército mexicano y liberar a tantos de los nuestros como podamos. Estoy de acuerdo con Pacu, dijo uno. Yo también. La idea de liberar a sus hermanos resonaba entre ellos. Todos habían experimentado el sufrimiento en las misiones. Entonces, empecemos los preparativos. Celebraremos el funeral de los guerreros caídos cuando liberemos a nuestros hermanos. Durante el ataque a Los Ángeles, decenas de guerreros chumas habían muerto. Aunque, según la tradición, debían haber celebrado sus funerales de inmediato, Pacu decidió retrasarlos. Era una carrera contra el tiempo. Realizar funerales sin la presencia de los guerreros era impensable. Sin embargo, los guerreros tenían que estar listos para salir de inmediato. Hermanos, el destino de nuestra tribu está en juego. Solo les pido que esperen un poco más, pensó Paco. Las 600 armas y 200 caballos que obtuvieron en Los Ángeles fortalecieron significativamente a los guerreros chumas. El primer objetivo será la misión de Santa Bárbara. Ah, nuestra tierra natal, dijo uno de los guerreros. Santa Bárbara, alguna vez fue el hogar donde los chumas habían vivido tranquilamente durante cientos de años. En cambio, ahora era una misión en la que miles de sus compatriotas eran forzados a trabajar en condiciones infernales. ¿Empezaremos por allí? Sí, es cuando estarán menos preparados. Atacaremos el lugar más grande primero. Por otro lado, los heridos recibieron atención de emergencia, y todos llenaron sus estómagos con la comida robada. Después de enseñarles a usar los mosquetes, les permitieron disparar 1 o 2 veces para practicar. Con 2000 guerreros preparados, marcharon con decisión hacia la misión de Santa Bárbara. A la mañana siguiente. Solo habían pasado 2 días desde que se conoció la noticia del ataque a la ciudad de Los Ángeles. Apenas comenzaban a prepararse. Los salvajes ya están aquí, gritó el explorador que habían enviado como medida de precaución, alertando que los chumas se acercaban. Los misioneros y los oficiales de la guarnición estaban consternados. Perder un día en preparativos les estaba costando caro. Maldita sea, les dije que se movieran rápido, gritó uno de los oficiales. Los 300 soldados encargados de defender la misión, rápidamente distribuyeron armas y comenzaron a erigir apresuradamente barreras improvisadas. Fue en ese momento. Relinchos. Carguen. Va. La primera oleada fue de la caballería chumas. 400 guerreros montados comenzaron a flanquear por ambos lados. El oficial de la misión desplegó a 100 soldados al frente y colocó a 50 en cada flanco y en la retaguardia, mientras mantenía a otros 50 soldados como reserva. El frente de batalla pronto se enfrentó a los mosqueteros chumas. Ta 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 tan.
Aunque los chumas tenían una gran superioridad numérica, su falta de experiencia con los mosquetes era evidente. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. A pesar de la lluvia de balas, los guerreros chumas armados con armas cuerpo a cuerpo avanzaron con determinación. Fue un ataque coordinado, aprovechando su abrumadora ventaja en números. Decenas de guerreros cayeron al suelo por los disparos, pero esto solo aumentó su ímpetu. Cargaron aún con más furia. Aplastemos a esos malditos bastardos de la misión y liberemos a nuestros hermanos. ¡Va! Desde el inicio, la derrota de la misión estaba prácticamente escrita. Los chumas superaban en número a los soldados por 5-1, y su cantidad de mosqueteros también era superior. Sin embargo, los defensores de la misión sabían que no podían rendirse. Si nos rendimos, esos salvajes nos matarán a todos. No servirá de nada, gritó el padre Carlos, el líder espiritual de la misión, oponiéndose firmemente a la rendición. El padre Carlos sabía bien cómo había tratado a los nativos, y temía que lo mataran de manera brutal. No puedo permitir que estos soldados mueran sin sentido. El oficial al mando, aunque también había ganado el odio de los nativos, sentía que al menos tenía la responsabilidad de intentar salvar a sus hombres. Ignorando las palabras del padre Carlos, decidió actuar. Ríndanse, ordenó. Los soldados de la misión levantaron una bandera blanca, para evitar más bajas. Los guerreros chumas, aunque exaltados por la adrenalina de la batalla, fueron calmados por Paco. Habéis hecho bien en rendiros. No los mataremos, a todos, excepto a uno, dijo Paco con frialdad. ¿Qué? El rostro del padre Carlos se puso pálido al escuchar esas palabras. A ti no te perdonaremos, padre Carlos, dijo Paco con rostro imperturbable. El oficial fingió no haber escuchado nada, sabiendo que no podía hacer nada para ayudar. Nadie intervino. El padre Carlos fue arrastrado por los guerreros chumas, mientras gritaba insultos. Ustedes malditos salvajes, son unos perros mal agradecidos. Después de darles comida, refugio y trabajo, es así como me pagan. No saben con quién se están metiendo. Todavía están a tiempo de parar este atropello. Ah, esperen, por favor, no quise decir nada de lo que dije. Podemos llegar a un acuerdo. Capitán, soldados, ayuda por favor. Paf. Sus gritos se extinguieron rápidamente. Ahora vamos a liberar a nuestros hermanos, exclamó Paco. En las vastas tierras de la misión, los chumas esclavizados seguían trabajando bajo el sol, sudando por el esfuerzo. Pero algo era diferente esta vez. Alguien se acercó para darles una noticia que cambiaría todo. ¿Qué? ¿Dijiste que tomaron la misión? Sí, lo logramos. Lo hicimos. Muchos de los chumas, que habían sufrido bajo el yugo de la misión y el trabajo forzado, rompieron a llorar de alegría. Madre, ha vuelto tu hijo indigno, que huyó solo. Mi hijo, gracias a Dios. ¡Qué alivio! Los chumas comenzaron a reunirse. Esto no acaba aquí. Atacaremos las próximas misiones sin descanso. Los heridos quedan fuera, ordenó Paco mientras dirigía a los guerreros hacia su próximo objetivo. De los 4.000 chumas liberados de la misión de Santa Bárbara, 1.500 se unieron a las filas como guerreros. Excluyendo a los muertos y heridos, ahora eran 3.300 guerreros marchando hacia la batalla. El siguiente destino era la misión de San Luis Obispo, y continuarían liberando las misiones a lo largo de la costa, incluidas Santa Cruz y San José. No solo liberaremos a los chumas, liberaremos a todos. De ese yugo que los mantenía como esclavos. Paco ahora soñaba con algo mucho más grande. California, enero de 1831. Mientras tanto, me encontraba cabalgando con el ejército lo más rápido posible. Las cosas habían cambiado drásticamente desde la última vez que viajé a California. Los caminos que Ríos Express había construido durante los últimos años para sus diligencias, ahora eran lo suficientemente buenos para que el ejército los usara. Debo admitir que fue una inversión bastante favorable. Todos iban montados a caballo, y con caballos de reserva, avanzábamos a gran velocidad. La distancia entre la Ciudad de México y Los Ángeles es de aproximadamente 2.500 kilómetros. Y para mi asombro, la cruzamos en tan solo 5 semanas. No obstante,
Fue un viaje sin apenas descanso. Al divisar un pequeño asentamiento, di la orden. Hoy descansaremos aquí. Sí, Su Alteza. Cuando el ejército imperial llegó, los rostros de los habitantes se iluminaron. Alguien gritó: «El príncipe heredero ha venido en persona». ¿Qué? ¿El príncipe heredero? ¿Estás seguro de que se trata de él? Los colonos, que habían estado viviendo con miedo, nos recibieron con esperanza y con un gran entusiasmo. ¿Este lugar es Los Naranjos? Sí, Su Alteza. Escuchamos que fue usted quien eligió el nombre. Nos preguntábamos si era cierto. Así es, yo lo elegí. Pero aún no veo los naranjos. Este lugar es ideal para el cultivo de naranjas. Ah. Recién empezamos a cosechar suficiente comida para sobrevivir, así que los naranjos aún no han sido plantados. Pero lo haremos lo antes posible. No hay prisa. Cada cosa a su tiempo. Hoy me quedaré aquí a descansar. Respondí. Gracias, Su Alteza. Los Naranjos. En el mundo original, este lugar se habría convertido en la ciudad de Anaheim, dentro del condado de Orange, en los Estados Unidos. Eso no sucederá en este mundo, me dije. Nunca permitiré que lo arrebaten. Los Naranjos estaba justo al lado de Los Ángeles, lo que significaba que casi habíamos llegado. ¿Alguien sabe algo sobre el paradero de los nativos? Lo siento, Su Alteza. Nadie parece saberlo. Ah, escuché que pertenecen a una tribu llamada Chumas. ¿Los Chumas, eh? Francamente, no era un nombre que conociera. En los libros de historia de México que había leído en mi vida anterior, se mencionaban tribus más grandes como los Comanches, pero no los nombres de tribus pequeñas o medianas. California se describía de manera general, agrupando a los nativos en términos aproximados de tamaño y presencia. Aún así, sé cuál será su próximo objetivo. Santa Bárbara. Ahí está la misión. Ese será su blanco. Al ver que después de saquear Los Ángeles solo se llevaron bienes, está claro. Había un líder entre los Chumas con una comprensión clara de la situación y una visión estratégica. Por lo tanto, no podíamos dejarlo sin control. No hay tiempo para esperar a que lleguen los cañones. A la mañana siguiente, tras calmar a los habitantes de Los Naranjos, partimos hacia Los Ángeles. El pueblo estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. Hay muy pocos daños. Así es, Su Alteza. Parece que solo se llevaron todo lo que pudieron encontrar. La llegada del ejército trajo alivio a los habitantes de Los Ángeles, quienes habían estado aún más angustiados que los de Los Naranjos. Sin embargo, también había otro tipo de ambiente. Su Alteza, ¿podría unirme al ejército? Mi padre murió en el ataque. Lo que veía era rabia. El ataque sorpresa, que había matado a muchos padres de familia, así como la pérdida de las cosechas y bienes, había alimentado un profundo odio hacia los nativos. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo permitir que te unas a esta operación. Si deseas alistarte en el ejército regular, dirígete al centro de reclutamiento. No podía aceptar a personas movidas únicamente por deseos de venganza. Aunque no protestaron abiertamente ante el príncipe heredero, se marcharon decepcionados. Aún así, debo decir algo. Como príncipe heredero, es necesario que ofrezca palabras de consuelo. Un par de minutos después, ordené que reunieran a los habitantes de la ciudad. Al escuchar que el príncipe heredero iba a dar un discurso, la mayoría de los residentes de Los Ángeles se congregaron. Por otro lado, subí a un pequeño estrado, y posteriormente miré fijamente a la multitud reunida. Acto seguido, hablé. Hoy nos reunimos en un momento de profundo dolor y pérdida. Al ver las calles de esta ciudad llenas de tristeza, mi corazón también se llena de angustia. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de aquellos que hemos perdido. Primero, ofrecí mis respetos a los fallecidos. Esta tragedia nos ha dejado cicatrices a todos. Sin embargo, les prometo que se hará justicia. Aquellos responsables no podrán escapar de las consecuencias de sus actos. La tragedia estaba aún demasiado reciente como para provocar aplausos o vítores, pero al menos las expresiones de los presentes parecían haber mejorado un poco.
Gracias, Su Alteza. Gracias, Su Alteza. Gritaban algunas personas mientras se secaban las lágrimas. No pasamos la noche en Los Ángeles. Partimos de inmediato. Creo saber a dónde se dirigen los enemigos. Me dirigí al comandante de la caballería y al de la infantería. Sus nombres eran Miguel Tovar y Raúl Juárez. ¿Sabéis a dónde van, Su Alteza? ¿Podríamos saberlo? La misión. Han ido a atacar la misión. Debemos movernos lo más rápido posible. No tenía intención de exterminar a los nativos ni de esclavizarlos. Pero, dada la situación, la coexistencia pacífica ya no era una opción. La estrategia de la zanahoria y el palo. Una táctica creada para controlar a los animales, pero que irónicamente funciona muy bien con los seres humanos. Se aplica tanto entre individuos como entre grupos o naciones. La única razón por la que esta estrategia falla es si el palo no es lo suficientemente fuerte, la zanahoria no es atractiva, o ambos son débiles. Pero cuando ambos son poderosos, resistir se vuelve casi imposible. En la sociedad moderna, lo decimos de manera más diplomática, incentivos y sanciones. Era hora de sacar el palo. Sin embargo, colocarlo adecuadamente iba a ser complicado. Capítulo 41, Crisis en California, parte 3. Una vez que llegué con el ejército, ya era demasiado tarde, la misión de Santa Bárbara ya había caído. Nos informaron que los misioneros habían sido asesinados. No había tiempo para consolar a nadie. Inmediatamente ordené al ejército que se dirigiera hacia la misión de San Luis Obispo. Es probable que se hayan dirigido allí. Aunque pareciera estar cerca, la distancia era de más de 100 kilómetros. Pasamos todo el día cabalgando, deteniéndonos solo para dormir, y al amanecer seguimos nuestra marcha. Su Alteza, ya está a la vista. Llegamos justo a tiempo. Frente a nosotros, la misión estaba a punto de ser arrasada por el numeroso ejército de la tribu Chumas, mientras sus defensores hacían un último esfuerzo por resistir. Los comandantes de los regimientos de caballería flanquean por los lados para atacar la retaguardia. El regimiento de infantería atacará desde atrás. Sí, Su Alteza. El regimiento de infantería desmontó y se preparó para atacar por la retaguardia. Los regimientos de caballería, siguiendo mis órdenes, se dividieron y comenzaron a cargar por ambos flancos. Son muchos, más de 3000. Sin embargo, la diferencia en armamento y entrenamiento era abismal. Nuestro ejército estaba muy por encima de ellos en poder de fuego. El comandante de infantería dio órdenes precisas a sus oficiales. Abran fuego. Van. Tan. Los guerreros chumas que atacaban la misión comenzaron a caer bajo el fuego concentrado de nuestros mosquetes. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de nuestra presencia. Tan. Una segunda ráfaga de disparos los golpeó, mientras la caballería cargaba desde ambos lados, atacando sus flancos. Era como si los estuviéramos golpeando por todos los costados. La caballería, armada con lanzas, desmontó para sacar sus espadas y comenzó a cortar a los guerreros chumas. A pesar de tener una fuerza que superaba en un 30% a la nuestra, nuestro ejército los estaba aplastando fácilmente. ¿Qué es eso?, me pregunté al ver algo a lo lejos. Su Alteza, parece que son más nativos. A lo lejos, cientos de nativos, e incluso más de 1000, corrían hacia nosotros. ¿Están atacando la misión mientras al mismo tiempo liberan a los nativos que estaban prisioneros? Había muchos que no parecían guerreros. La desesperación los estaba empujando. ¿De verdad van a unirse a la lucha? Eso es una locura. No tenían mosquetes, ni siquiera armas de hierro. Solo portaban lanzas de madera, avanzando temerariamente hacia el flanco de nuestra caballería. Aunque nuestra caballería ligera no estaba hecha para resistir ataques prolongados, una lanza de madera, en manos desesperadas, podría ser mortal. ¡Ja! Retiren temporalmente a la caballería y luego carguen de nuevo. Sí, Su Alteza. Al recibir la señal, nuestras unidades de caballería se retiraron ordenadamente. Tan. Mientras tanto, nuestra infantería de élite seguía devastando la retaguardia enemiga con su excelente entrenamiento y armamento.
Cuando nuestra caballería se retiró, los movimientos del enemigo cambiaron. Comenzaron a reorganizar sus filas. Los mosqueteros se están retirando con sus armas, observé. Los nativos, tras reorganizarse, dejaron atrás a los agotados defensores de la misión y comenzaron a retirarse también. ¿Deberíamos perseguirlos, Su Alteza?, preguntó el oficial. Reflexioné por un momento. Podríamos alcanzarlos con la caballería y atraparlos antes de que escapen. Pero el enemigo cuenta con 3.000 guerreros, además de los 4.000 civiles recién liberados, todos luchando como si les fuera la vida en ello. Sería una estupidez. Si presionamos al enemigo, la desesperación podría hacerlos más peligrosos. Como una bestia acorralada, que ya no tiene nada que perder. Por otro lado, es muy probable que si luchamos, ganaremos. Nuestras fuerzas de infantería y caballería son fuertes, pero una batalla infernal se avecina. Nuestra caballería podría retener al enemigo por un tiempo, pero no son tontos. Encontrarán la manera de acercarse a nuestra infantería. Y aunque nuestra infantería es de élite y se mantendrán firmes en combate cuerpo a cuerpo, una vez que el enemigo esté lo suficientemente cerca, la tasa de bajas comenzará a aumentar rápidamente. En un instante, pude ver el desarrollo de la batalla en mi mente. No los persigan. Envíe exploradores regularmente para mantener la ubicación del enemigo bajo control. Así terminó la primera batalla. Esperaremos el momento para usar un castigo más severo. Por ahora, los mantendremos bajo control. Esperaremos a que lleguen los cañones. Mientras tanto, nos aseguraremos de que no ataquen otras misiones o asentamientos. Sí, Su Alteza. Por otro lado, los cañones y la artillería estaban siendo transportados por diligencias, según mis instrucciones. Aunque viajan más lentamente que nosotros, el tiempo está de nuestro lado. Seguimos monitoreando los movimientos de los chumas, bloqueando su avance siempre que fue posible. Mientras tanto, las misiones y los asentamientos reforzaban sus defensas. ¿Hay un total de 20.000 personas? ¿Tantos? Sí, parece que otros grupos nativos de las misiones se han unido a ellos. ¿Y cuántos guerreros hay? Solo los hombres jóvenes son alrededor de 5.000. Si incluimos a los hombres de mediana edad, llegan al número de 8.000. Incluso con la llegada de la artillería, nosotros apenas éramos 2.400. ¿Existe alguna posibilidad de diálogo? Lo intentamos, pero siguen atacándonos cada vez que nos acercamos. El rencor hacia nosotros era tan fuerte que no dejaban lugar para la negociación. ¿Y cuál es su próximo movimiento? Su Alteza, no están moviéndose por ahora. Parece que están preparándose para una batalla final antes de que se les acaben los suministros. Será mejor que traigamos algunas tropas adicionales de las misiones y los asentamientos. Si traemos a la mitad de los defensores, eso debería darnos alrededor de 1.000 soldados más. Envíen un mensajero lo más rápido posible, el tiempo es crucial. Sí, Su Alteza. Una semana después, llegaron 1.000 soldados adicionales de las misiones y asentamientos, junto con 400 artilleros y 40 cañones. En total, éramos 3.400 hombres. Su Alteza, el enemigo se está moviendo. Su objetivo es la misión de Santa Cruz. Entonces, también nos moveremos. La batalla final contra los chumas se acercaba. Aunque su ejército contaba con unos 8.000 guerreros, no sabíamos cómo reaccionarían los civiles. Si decidían unirse a la lucha, ¿qué debería hacer yo? Con esas dudas en mente, nos dirigimos al campo de batalla. ¿Tantos mosquetes tienen? Parece que también saquearon los depósitos de armas de las misiones. Vaya, incluso mientras huían, se tomaron el tiempo de robar todo lo que pudieron. El enemigo contaba con unos 1.500 mosqueteros, 1.000 jinetes y 4.500 guerreros armados con armas cuerpo a cuerpo. Aunque apenas tenían entrenamiento, su número los hacía parecer una fuerza considerablemente amenazante. En las vastas llanuras de California, sin terrenos difíciles, ambos ejércitos se enfrentaron. La batalla comenzó con la infantería chumas. ¡Va! Gritando en lo que parecía una mezcla de alaridos y gritos de guerra, los guerreros chumas cargaron divididos en dos flancos, izquierdo y derecho. ¡Van! ¡Ta ta 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 tan! Nuestras tropas,
compuestas por soldados de infantería armados con mosquetes obtenidos de las misiones, se dividieron en dos grupos de 500 hombres para enfrentarlos por ambos lados. Tan. Detrás de ellos, los soldados de élite con rifles Eduardo también disparaban casi al unísono. Disparen. Disparen. Siguiendo la orden del comandante de artillería, 20 de nuestros 40 cañones abrieron fuego. Boom. Cabom. Boom. Cabom. Los guerreros chumas que avanzaban para rodear a nuestras tropas por el centro y los flancos fueron reducidos a carne destrozada. Tan. Alarmado por la devastación causada por los cañones, el mando enemigo trató de flanquear a nuestra artillería con su caballería, pero fueron detenidos por nuestra propia caballería. Matadlos. ¡Ag! Los mosqueteros chumas intentaron evitar el frente bloqueado por los guerreros que luchaban cuerpo a cuerpo, abriéndose hacia los lados para disparar contra nuestra infantería. Sin embargo, en el duelo de disparos, estaban siendo superados de manera brutal. Tan. ¡Ag! Nuestros soldados de élite disparaban 2 balas por cada una que lograba disparar el enemigo, y además, la precisión y el alcance de nuestras armas eran muy superiores. Los mosqueteros enemigos eran poco más que blancos inmóviles, y estaban siendo masacrados de manera unilateral. Compañía 2, al frente. Apoyan a la infantería en el centro del flanco izquierdo. Sí, al frente. La segunda compañía del regimiento de élite fue enviada para apoyar a los soldados de infantería comunes, que se encontraban enfrascados en combates cuerpo a cuerpo con los guerreros chumas. Los guerreros, que habían logrado abrir una pequeña brecha a costa de enormes sacrificios, solo pudieron observar impotentes mientras los soldados de élite cubrían la brecha. Tan. La batalla se desarrollaba tal como lo habíamos planeado. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, los guerreros chumas no pudieron rodear a nuestras tropas. Todos sus intentos de flanqueo fueron neutralizados por el fuego de nuestros soldados de élite y nuestra artillería. En un enfrentamiento frontal, no solo no lograban romper nuestras filas, sino que estaban siendo empujados hacia atrás. Y cada vez que dejaban un hueco, nuestros soldados de élite ocupaban rápidamente el espacio. Disparen. Disparen. Con rostro impasible, el comandante de artillería dio la orden, y los 20 cañones restantes dispararon de nuevo. Boom. Cabom. Boom. Cabom. Más de un centenar de nativos fueron convertidos en pedazos de carne. Compañía 3, avancen. Avancen. Nuestras tropas avanzaban con maestría, aplastando al enemigo. La victoria estaba prácticamente asegurada, pero no podía sacudirme la inquietud. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de hombres caían muertos en el campo de batalla. Los guerreros chumas, que al principio habían mostrado una firme resolución, ahora estaban sumidos en el miedo y el pánico. ¡Ah! Esto es una locura. Ellos fueron los primeros en atacar de forma imprudente, por lo que nos vimos obligados a responder con toda nuestra fuerza. Sin embargo, pensé, no vine hasta aquí para que esto terminara de esta manera. Si los chumas aún tenían algo de sentido común, deberían darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Era evidente que su moral estaba destrozada. ¿Por qué no se rinden? Lamentablemente, sabía la respuesta. Y eso me provocó un gran pesar y tristeza, pero no podía mostrar debilidad. Sin embargo, este era el momento de parar esta masacre. Procedan con el plan que habíamos preparado. Su Alteza, ¿es realmente necesario? Ya estamos ganando por completo, dijo el comandante de la infantería, mostrando su desacuerdo. Desde su perspectiva, mi orden parecía incomprensible. Sin embargo, me mantuve firme. Cumpla con la orden. Sí, Su Alteza. El señalero levantó la bandera. Empújenlos. Va. A la señal, nuestras tropas comenzaron a avanzar con toda su fuerza, empujando a los chumas hacia atrás. Mantengan las filas mientras retroceden. Una vez que los habíamos empujado lo suficiente, nuestras tropas empezaron a retirarse de manera ordenada. Los mosqueteros enemigos no pudieron acercarse lo suficiente debido a la diferencia en el alcance de nuestras armas.
Cuando nuestra infantería y caballería comenzaron a retirarse, rápidamente salimos del alcance de sus disparos. Los guerreros chumas, instintivamente, intentaron perseguirnos, pero los que lo hicieron se encontraron con una respuesta letal. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Boom! ¡Kabom! ¡Boom! ¡Kabom! A los que intentaron perseguirnos, les llovieron balas y cañonazos. Los chumas estaban desconcertados por los movimientos de nuestro ejército, pero rápidamente reanudaron su formación. La situación quedó en un tenso estancamiento. Gracias. Te lo recompensaré generosamente. No se preocupe, Su Alteza. Cumpliré con mi deber, respondió con voz grave el jinete que había aceptado una misión potencialmente suicida. Con una bandera blanca en alto, se dirigió hacia las líneas enemigas. Sin embargo, la idea de que la bandera blanca representara la paz era algo que solo se entendía en Europa durante esta época. Toc, toc, toc. Desde el punto de vista del enemigo, todo lo que veían era a un soldado montado con una bandera avanzando, sin saber el motivo. Por favor, pensé, esperando lo mejor. Toc, 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 toc. Paso a paso, avanzó con cautela. Estaba entrando en el rango de los mosquetes enemigos. No dispararon. También se les veía tensos. No obstante, el jinete se acercó hasta estar frente a los guerreros enemigos, que hacía poco estaban exaltados por el fragor de la batalla. El comandante enemigo dio un paso al frente, y nuestro jinete le transmitió mi mensaje, una demanda de rendición. Miles de guerreros habían sido masacrados a una velocidad increíble. Sabían que la batalla estaba decidida. El comandante enemigo parecía estar en duda. Nuestro jinete entregó el mensaje y regresó. Acepta, por favor. De lo contrario, solo les esperaría un futuro horrendo. El líder de los chumas parecía pensativo, mientras los guerreros que escucharon el mensaje discutían acaloradamente sobre la rendición. La derrota es segura. Entonces, ¿lucharán hasta el final o se rendirán? Deben mantener las filas y comenzar a atender a los heridos, ordené. Pasaron 10 minutos en ese tenso enfrentamiento. Parece que hay una fuerte oposición a la rendición. Envié al jinete de nuevo. Después de una intensa reflexión, el comandante enemigo dio su respuesta. El jinete regresó. El comandante enemigo ha aceptado la rendición. Buen trabajo. Cuando me dispuse a montar mi caballo, los oficiales me detuvieron al unísono. Su Alteza, por favor, reconsidérelo. Es demasiado peligroso. Déjeme ir en su lugar. Por favor, permítame hacerlo. No, iré yo. Avancé hacia el centro del campo de batalla. El comandante enemigo también se dirigía al punto medio. ¿Estoy siendo demasiado arrogante? ¿O tal vez, he visto demasiadas películas y dramas? Quizás solo soy un ingenuo. ¿Es una estupidez lo que estoy haciendo? Por supuesto que lo era. Pero tenía que hacerlo. Ambos ejércitos habían retrocedido lo suficiente, pero el enemigo podría romper el acuerdo y atacarme de repente. Podría morir de manera absurda. Mientras cabalgaba en medio del campo de batalla, pude contemplar cómo la sangre y los cadáveres yacían por todas partes. La mayoría eran cuerpos de guerreros chumas. Avancé lentamente entre los cuerpos. No sabía qué pasaría. Todo era incierto. Pero hay algo de lo que estoy seguro. ¿Por qué estoy haciendo esto aquí? Terminé en este lugar porque un anciano mexicano, a quien conocí durante un viaje a México, me envió a esta época turbulenta. Hasta ahora, ni siquiera estoy seguro si viaje al pasado. O quizás, terminé varado en un mundo paralelo. Pero, ¿qué clase de país es México en realidad? Aunque recientemente la población blanca ha crecido rápidamente, en el momento de la independencia solo había alrededor de 1 millón de blancos y 1.3 millones de mestizos. El resto de la población eran indígenas. México nunca ha sido una nación homogénea, ni cultural ni étnicamente. Incluso entre los blancos, hay diferencias culturales según su país de origen. Los indígenas provienen de una diversidad de grupos, descendientes de los aztecas, mayas, y otras etnias de Centroamérica que se unieron tras la independencia.
Todo esto se ha entrelazado a lo largo de cientos de años, y eso es México. ¿Es correcto exterminar y someter a los indígenas como lo hicieron los Estados Unidos? Por supuesto que no. Si ese fuera el plan, ¿para qué habría venido hasta California? Si México no va a mejorar en comparación con mi vida pasada, ¿cuál es el sentido de haber sido transportado aquí? Ni siquiera recuerdo con claridad el rostro o el color de piel de aquel anciano mexicano que me envió a esta época. Lo único que permanece en mi memoria es su amable expresión y su sonrisa. Nunca me dio órdenes claras sobre qué hacer. Todo esto es simplemente lo que yo he decidido. Pero, aún así, haré todo lo que esté en mis manos, para brindarles un futuro mejor a todas las personas que habitan en el Imperio Mexicano, sin discriminar a nadie por su origen, estatus, color de piel y creencias. Soy consciente que suena muy arrogante decir todo esto de mi parte. Pero, siento que tengo la responsabilidad de hacer de México un lugar mejor. Capítulo 42, Crisis en California, parte 4. ¿Acaso ese hombre blanco es el príncipe heredero? No lo creía. ¿No es el príncipe heredero el sucesor del emperador? ¿Qué clase de persona así se pondría en medio de un campo de batalla? Debe ser una mentira. Esos invasores no hacen más que mentir. ¿Cuántas veces nos han mentido ya? Nos quitaron nuestras tierras con engaños, nos llevaron a las misiones prometiendo civilización, y lo único que hicieron fue destruir nuestra forma de vida, convirtiéndonos en poco más que esclavos. Seguro que ese hombre alto es alguien importante. Si no lo fuera, no habría salido hasta aquí, ordenando a su ejército que retrocediera. Te daré crédito por tener el valor de venir hasta aquí. Pero rechazo tu propuesta de rendición. Le dije al hombre que afirmaba ser el príncipe heredero. No mostró ninguna reacción en su rostro mientras respondía. Si esta batalla continúa, ¿qué crees que sucederá? Mira a tu alrededor. Cadáveres. Casi todos los cuerpos eran de nuestros hermanos. Sabía que sería difícil ganar. Eso lo entendía. Pensaba que tendría un par de meses más. Tenía un plan para luchar contra su ejército. Había calculado que tendría suficiente tiempo para saquear todas las misiones y asentamientos en 2 meses. Pero, de alguna manera, el maldito llegó antes. El plan se había arruinado por completo. Tenía que admitirlo. Pero aún así, preferiría morir aquí, matando a tantos invasores como pueda, antes que volver a ser un esclavo. No era solo mi opinión. De cualquier forma, moriríamos. Moriríamos por enfermedades, por hambre, por el trabajo agotador o siendo expulsados de nuestras tierras. Había sido nuestra decisión desde el momento en que atacamos el primer asentamiento. No seréis esclavos. Si os rendís ahora, garantizaré la supervivencia de vuestros civiles y una vida libre de explotación. No mataré a vuestros guerreros. Esa era otra mentira obvia. ¿Crees que voy a confiar en eso? Ya nos habéis mentido decenas de veces. ¿Has pensado en qué sucederá si todos mueren aquí? ¿Qué pasará con las mujeres, los niños y los ancianos que quedan? ¿Acaso ellos también han aceptado morir en lugar de ser esclavizados? ¿Incluso aquellos que liberasteis de las misiones? En realidad, no era así. Los guerreros estaban preparados para morir, pero no todos los demás. ¿Me estás amenazando con matar a nuestros hermanos? No, no haré eso. Pero si todos los hombres jóvenes mueren, su destino será el mismo de todos modos. Entonces, ¿me estás diciendo que si no nos esclavizáis, de todos modos moriremos? Esa ha sido siempre vuestra postura. No voy a ceder más ante vuestras amenazas. Me miró a los ojos con determinación. Si ese fuera el caso, ¿por qué crees que he parado esta batalla, que claramente estaba ganando, y he venido aquí, corriendo el riesgo de morir, solo para hablar contigo? Podría mataros a todos y esclavizar a los que quedaran. Eso es fácil de entender. Si nos rendimos, también podrías esclavizarnos y, además, te ahorrarías bajas en tu ejército. ¿Piensas que soy estúpido? ¿Crees que el príncipe heredero del imperio pondría su vida en juego solo para obtener algunos esclavos? ¿Eso te parece razonable? Eso sería cierto si realmente fueras el príncipe heredero.
Si solo fuera un comandante, me habría limitado a enviar una sola demanda de rendición. No habría venido personalmente, arriesgando mi vida. No era un mal argumento. Yo mismo probablemente habría hecho lo mismo. El motivo por el que estoy aquí es para romper las cadenas del odio. Los europeos destruyeron vuestra vida. No es irracional que me odies por ello. Pero si destruyes las vidas de nuestras colonias atacándolas, ¿crees que nuestro pueblo os perdonará? No, solo generará más odio. Esa cadena de odio continuará causando daño, pero al final, quienes morirán serán los más débiles, vosotros. Yo no quiero eso. Así que te lo ruego, por favor, ríndete. Vi los ojos de aquel hombre blanco, clavados en los míos. Sus palabras y su mirada parecían sinceras, pero no lo sabía con certeza. ¿Puedo confiar en él? ¿Y si simplemente es otro mentiroso excepcional? Después de haber fallado en una rebelión a esta escala, nuestro pueblo no podría pensar en rebelarse nuevamente durante al menos varias décadas. Pero, ¿y si está diciendo la verdad? Prometió garantizar nuestra supervivencia y una vida libre de explotación. No mencionó nada sobre nuestra cultura o nuestras tierras, pero incluso eso ya sería mejor que las condiciones en las misiones. Hay una manera de comprobar si es sincero. Si lo que dices es verdad, déjanos ir. No solo a la tribu Chumas, sino también a las otras tribus que están atrapadas en las misiones. Si haces eso, renunciaremos a nuestra tierra natal. Si nos dejas en paz, me encargaré de unir a todas las tribus de esta región y nos iremos al norte. Así no tendrás problemas con nosotros. ¿Ir al norte y fundar un país? Lo siento, pero eso no será posible. Por supuesto. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad, solo fingía estar de nuestro lado. Si no tenían la intención de esclavizarnos, ¿por qué rechazarían nuestra oferta de irnos y no causarles más problemas? Antes de que pudiera decir algo más, continuó hablando. Aunque os dejáramos ir, allá fuera hay enemigos más fuertes y despiadados que nosotros. Aunque el control de los territorios del norte aún no está completamente definido, si intentas formar un país allí, vendrán con sus ejércitos y te arrasarán. Prenderán fuego a sus aldeas hasta los cimientos, y masacrarán a su gente sin contemplación. El mundo allá afuera, es un lugar cruel. Su tono era amargo, incluso melancólico. Ja. No están dispuestos a ceder ni un pedazo de tierra. Es injusto. Esta es nuestra tierra, donde hemos vivido siempre. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Ja. Ja 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 ja. Ah. La realidad puede ser igualmente injusta, incluso para mí, el príncipe heredero del Imperio Mexicano. En las relaciones internacionales, no se puede esperar la más mínima compasión o misericordia, ni siquiera la que podrías encontrar entre individuos. Todo eso se desvanece frente al interés de la patria. El joven guerrero Chumas llamado Pacu tenía un sueño. Quería aprovechar esta oportunidad, para apoderarse de armas, unir a los pueblos indígenas, capturar a artesanos para aprender sus habilidades y construir un estado que pudiera resistir a los invasores. Lamento decirlo, pero aunque yo hubiera llegado unos meses más tarde, ese sueño no habría sido posible. Estados Unidos y Gran Bretaña no renunciarán al territorio de Oregón. Más bien, les habrían agradecido por haber reunido a todos en un solo lugar para matarlos de una vez. Esa es la triste realidad. Después de reírse como un loco durante un rato, Pacu finalmente se rindió. Le prometí que sus civiles vivirían en paz. Nos dedicamos a limpiar el campo de batalla. En un corto tiempo, 3.000 guerreros Chumas habían muerto. Hubo pocos heridos. La mayoría había caído bajo el fuego de rifles y cañones. En nuestro lado, murieron unos 420 soldados, pero hubo muchos heridos, la mayoría a causa de armas cuerpo a cuerpo. Las armas y caballos de los Chumas fueron confiscados. Marché con mi ejército hacia el asentamiento de los Chumas. Al día siguiente, llegué a su aldea. ¿Eres el jefe de la tribu? Sí. El hombre que respondió era Misofsuno, el padre de Pacu y líder de los Chumas. Ahora viviréis como súbditos del Imperio Mexicano. Como le prometí a Pacu, os garantizo la supervivencia y una vida libre de explotación.
Sé que ahora es difícil creer mis palabras, pero con el tiempo lo veréis. No había opciones para ellos, independientemente de si confiaban o no en mí. Miré a mi alrededor. Veo rostros llenos de desesperación. Ahora, para ellos, soy el asesino que acabó con miles de sus guerreros. No sería fácil resolver esto con palabras suaves. No existe un final feliz para todos, como en los cuentos de hadas. Sin embargo, con el tiempo, se darán cuenta de que mi promesa no es mentira. Los guerreros que participaron en la batalla serán juzgados. Te prometo que, salvo los principales responsables, no serán castigados de forma excesivamente severa. Gracias, Su Alteza. Respondió con voz ronca y agotada, como si hubiera envejecido de repente. Él sabía, al igual que yo, que cuando hablé de los líderes, me refería a su hijo, Paco. Aunque quisiera salvarlo, no sería posible. Ser el príncipe heredero no significa que puedo hacer todo a mi voluntad. Posteriormente, llevé a todos los guerreros capturados hasta Los Ángeles, la capital del estado de Alta California. Era el mismo lugar que ellos habían atacado recientemente. Como era de esperar, las miradas de los habitantes hacia los guerreros eran feroces. Esto era parte de una puesta en escena. Es un espectáculo para mostrar que el príncipe heredero ha derrotado al enemigo y capturado miles de prisioneros, quienes ahora enfrentan la justicia. De esta manera, los ciudadanos de Los Ángeles aceptarían los resultados. Los habitantes de otros asentamientos de California, que solo han escuchado rumores, lo olvidarán con el tiempo. Inmediatamente, presioné al gobernador y al juez principal del estado. Sí, una clara intervención judicial, pero si no lo hacía, habrían sentenciado a todos a la muerte. Señor gobernador, ¿no estaba usted escondido en el ayuntamiento durante el ataque? Estoy decepcionado. El gobernador de California era partidario del emperador, como era de esperarse. ¿Qué funcionario que es designado por el emperador se opondría a él? Además, el emperador tenía el derecho constitucional de destituir a cualquier funcionario en cualquier momento. Su Alteza, es que, si el gobernador fuera tomado como rehén, eso habría complicado las cosas. Informaré de este asunto a mi padre. Su Alteza. Por favor, no lo haga, se lo suplico. El juez principal del estado fue designado en consulta con el Tribunal Supremo del Imperio, una decisión que también recae en el emperador. Ejercí presión sobre todos los involucrados en el juicio. Se condena a Pacu, el líder de la rebelión de los Chumas, y a otros 50 responsables principales a la pena de fusilamiento. El resto de los guerreros que participaron en los ataques y en los combates recibirán una sentencia de 20 años de trabajos forzados. Van. Murmullo generalizado. Por fin. Se ha hecho justicia. ¿Pero solo van a ejecutar a 50? ¿Trabajos forzados? ¿Van a enviarlos a las minas? No puedo creer que no los ejecuten. El castigo es demasiado leve, ¿no? Padre, 20 años de trabajos forzados pueden ser peor que la muerte. Quizá tengas razón. En una época en la que la esperanza de vida era corta, 20 años no eran un castigo menor, especialmente si se los enviaba a lugares peligrosos y extenuantes como las minas. Aunque los residentes de Los Ángeles esperaban más ejecuciones, consideraron que el castigo era lo suficientemente duro. Fue un veredicto hecho para aparentar justicia. El actual imperio mexicano tampoco coexistía realmente con los pueblos indígenas. Para el imperio, los indígenas no eran más que mano de obra. Desafortunadamente, la relación entre ellos no es de coexistencia, sino más bien de explotación. Si no los matamos, debemos asegurarnos de que se sientan explotados hasta el día en que mueran. Solo así podremos justificar el resultado del juicio ante las élites del Imperio Mexicano. Incluso mi padre lo vería de la misma manera. Este no es un problema que pueda resolver en el corto plazo. Sin embargo, tenía que hacer algo en el futuro, para que estas injusticias no volvieran a pasar. Era una promesa. Este grupo de personas será dividido en docenas de grupos y enviados por todo el país para trabajar en la construcción de ferrocarriles. Como serán mano de obra pública, no podrán ser usados por ninguna otra compañía. El ferrocarril es considerado una infraestructura estatal,
Y como muchas de las élites son accionistas de las compañías ferroviarias, si manejo bien las cosas, podrían aceptarlo. Durante ese tiempo, debo enseñarles español. Durante los primeros 5 años, trabajarán en trabajos forzados. En los siguientes 5 años, recibirán un salario. Después de eso, aquellos que se adapten rápidamente a nuestra cultura serán los primeros en ser perdonados. Y después, podrán vivir el resto de sus vidas en las aldeas con sus familias. Parece que el príncipe no estaba mintiendo del todo. Por la forma en que la gente se dirige a él, parece que realmente es el príncipe heredero. 50 ejecuciones. Bueno, supongo que es un alivio. Al menos los demás podrán sobrevivir. Después del juicio, el príncipe reunió a Miss Ofsuno, mi padre, y a los pocos que sabían hablar español. De los que han sido condenados a trabajos forzados, solo 30 son lo suficientemente competentes en lectura y escritura, dijo el príncipe, después de calcularlo brevemente. Voy directo al punto. Serán divididos en 30 aldeas y dispersados por toda California. Luego explicó en detalle lo que sucedería con el destino de nuestra tribu Chumas. No viviríamos más en nuestra tierra natal. Santa Bárbara está demasiado cerca de Los Ángeles, por lo que seríamos dispersados por toda California. Nos darían tierras, pero quizás no serían las mejores. En esos lugares, seríamos leales al emperador del Imperio Mexicano, respetaríamos sus leyes y pagaríamos impuestos. Un funcionario del Imperio Mexicano sería enviado a cada aldea para asegurarse de que las leyes se cumplieran. Aquellos que pudieran leer el código legal en español serían los líderes de las aldeas, y recibirían más tierras a cambio. También habría guarniciones militares en cada aldea, y un juez itinerante las visitaría periódicamente. No sé por qué me está explicando todo esto aquí, delante de mí, murmuré. Tampoco lo sé, respondió el príncipe antes de desaparecer. Las ejecuciones se llevaron a cabo al día siguiente. ¿Será este el final? Estaba atado a un poste de madera. Hermanos, lo siento mucho. No, Pacu. Fue bueno soñar, aunque fuera por un momento. Gracias. Mientras intercambiábamos nuestras últimas palabras, un soldado vino y gritó. ¡Silencio! Y así, guardé silencio. A lo lejos, vi al príncipe. Tenía una expresión distorsionada en su rostro. Parece amargado y triste. ¡Qué alivio! De alguna manera, eso me tranquiliza. Si todas las palabras que me dijo fueran mentiras, ¿por qué estaría aquí, en el lugar de la ejecución, con esa expresión en su rostro? Por eso, me siento aliviado. Creo que puedo morir en paz. Un hombre que parecía ser un oficial gritó. ¡Cubran los ojos! Poco después, mis ojos fueron vendados. Preparen armas. Lo único que lamento es... fuego. Haberlo conocido demasiado tarde. Van. 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 Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.